Eh, creo que este es el control. Sí, sí, este es el control. Y sí, este es el láser. Este es el láser, el verdecito, y estos dos son para la ventana. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al coloquio de profesores. Entonces, miren, el día de hoy, pues tenemos aquí el gusto de presentar a la doctora Laura Rocío González Ramírez, que es profesora de la Escuela Superior de Física y Matemáticas aquí del Politécnico. Y bueno, la profesora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, originaria de La Paz, Baja California. Ella estudió su maestría en matemáticas aquí en nuestro departamento y su doctorado en la Universidad de Boston. De hecho, tengo entendido que estudiaste aquí con el profesor Miguel Alejandro Jicotzenca. Sí. Bueno, sus intereses, lo que trabaja es matemáticas, herramientas matemáticas y computacionales en el estudio de fenómenos en biología y medicina, en especial en neurociencias. De hecho, pues su plática de hoy justamente es actividad, modelos de fraccionarios, ¿no? Sí. Para cuestiones de actividad neuronal. Entonces, también me gustaría comentar que ella, pues antes de estar en SFEM, pues fue cátedra CONACYT en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así se dice. Sí. Y también fue catedrática en la UPI, es la escuela de... La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Politécnico, Campus Hidalgo. Campus Hidalgo, ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Hasta adelante, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Se me hace quitar ese que dice OK para que se vean? Sí. ¿Se lo completo, por favor? Sí. Nada más creo que hay que picarle OK y ya, ¿no? Solución. Perfecto. Adelante. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar de regreso aquí en el Sinvestab. Y bueno, les voy a hablar de lo que son mis intereses de investigación, que pues se han modificado mucho de cuando yo era estudiante aquí en el Sinvestab, porque estaba más en el área de topología. Pero pues la verdad es que esta área de investigación que es aplicada en neurociencias principalmente, pues es lo que me gusta mucho hacer, ¿no? Entonces, primero les voy a describir la motivación del tipo de fenómeno que me interesa en particular, en términos de neurociencia matemática, y en términos de la herramienta matemática que vamos a usar es las derivadas de orden fraccionaria. Para eso les voy a presentar dos ejemplos, que son ejemplos de juguete, pero que nos van a decir cómo esta herramienta matemática va a ser utilizada para el entendimiento de los fenómenos que vamos a plantear. En particular voy a hablar de dos ejemplos, que es la desinhibición cortical, que es cuando la interacción de excitación e inhibición en la actividad neuronal está desbalanceada. Y otro ejemplo que vamos a tratar de juntar con datos experimentales para que la parte de modelación pues tenga algo de información de lo que tenemos en experimentos psicológicos en este caso. Y bueno, he de también mencionar que en este caso estamos en el tenor de la biología matemática, entonces aquí las matemáticas son la herramienta y estamos tratando de decir algo acerca de la biología. Entonces, para empezar, pues la motivación es el estudio del cerebro. En particular, pues tenemos que las neuronas son las células básicas del cerebro y tenemos un número masivo de ellas. Estas se están comunicando entre ellas a través de sinapsis de tipo químico o de tipo eléctrico y de manera general las podemos dividir en neuronas de tipo excitatorio o inhibitorio dependiendo del efecto que una neurona tenga con su neurona vecina. Sin embargo, esta es una simplificación de la realidad porque realmente
pues hay evidencia de que hay neuronas que de hecho pueden cambiar de tipo de efecto que están haciendo contra las neuronas vecinas. En términos de modelación, es posible que se pueda modelar de forma individual, es decir, puedes modelar la actividad de una neurona. Esto lo puedes hacer por medio de lo que estás modelando es el potencial de membrana de la neurona, y lo que uno puede pues, observar es que hay un cambio abrupto del potencial de membrana de la neurona, que son estos piquitos, que es lo que se conoce como un potencial de acción, que son los disparos de la neurona, y se cree que estos disparos están pues codificando toda la información que está pues transmitiendo una neurona. En términos matemáticos, pues hay modelos continuos de ecuaciones diferenciales, que son los que vamos a estar nosotros hablando, y en particular está, por ejemplo, el modelo de Cauchy y Huxley, que es un modelo de 4 dimensiones, que está describiendo justamente esta generación de potenciales de acción, junto con los intercambios iónicos que producen estos cambios de potencial de membrana. Sin embargo, también tenemos otro tipo de modelos, que son los modelos de tipo poblacional. En este caso, nos enfocamos en la descripción de propiedades promedios de poblaciones neuronales, dividiéndolos de tipo excitatorio o de tipo inhibitorio. La ventaja de estos modelos poblacionales es que potencialmente pueden relacionarse con grabaciones clínicas de cosas que observamos en el cerebro en distintas escalas. Una de ellas es, por ejemplo, el potencial de campo local, que es una escala del orden de los milímetros cuadrados, y en este caso esto que tenemos aquí es un arreglo de microelectrodos que está ejemplificado en esa escala, y en este arreglo de microelectrodos pues lo que uno puede observar son distintos patrones espaciotemporales de actividad neuronal. Estos han sido pues, documentados en cosas como crisis epilépticas, y en otro tipo también de grabaciones, pues hay evidencia de estos patrones. Esos son los que a mí me interesa primordialmente pues, modelar, tratar de entender. Sin embargo, ahorita voy a motivar las herramientas que tenemos para pues, un posterior paso de incorporar el enfoque fraccionario en este tipo de grabaciones. Y en este caso, pues hay modelos que están haciendo esa descripción de actividad promedio, como es el modelo de Wilson y Cowan o el modelo de Amari. Y pues la importancia de estos modelos es que tú vas a poder potencialmente hacer esta relación con los datos clínicos. Entonces, bueno, esos son dos enfoques súper simplificados de lo que uno puede hacer en términos de modelación en neurociencia. Entonces voy a empezar con un ejemplo cero que va a ser la base para los ejemplos siguientes, y vamos a tomar un modelo de Wilson y Cohen, que es un modelo que describe la actividad sináptica promedio de las poblaciones neuronales. Entonces este modelo va a estar escrito en la forma de un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Entonces U sub V está hablando de la actividad promedio de la población de neuronas excitatoria, U sub V es la actividad promedio de las neuronas de tipo inhibitorio, y lo que tenemos en el modelo de Wilson y Cohen es primero un término de decaimiento, que si no tenemos interacción con otras neuronas, pues simplemente su actividad sináptica promedio se va a ir a cero, y después tenemos aquí un término que está dado por una función S, que podemos fijar a que sea una función de tipo sigmoide, que es una no linealidad, y lo que está haciendo esa no linealidad es integrando la información de la interacción entre las distintas poblaciones neuronales. Entonces, aquí en el argumento de esa función sigmoide tenemos pues una combinación lineal de las distintas poblaciones, pensando que las neuronas excitatorias pues excitan a las inhibitorias, excitan a las excitatorias mismas y viceversa, ¿no? Entonces, la información de las interacciones pues va a estar encapsulada por esta función sigmoide, que es una función de respuesta. Los términos K sub B, K sub I implican cierto umbral sináptico para determinar cuándo esta función de respuesta es suficientemente grande. Y lo que vamos a hacer en este ejemplo base es que vamos a empezar a afectar lo que es el proceso de interacción de las poblaciones inhibitorias con las excitatorias y con ellas mismas. Es decir, vamos a asumir que tenemos aquí
el término 1 menos epsilon, donde epsilon va a ser un factor entre 0 y 1, y lo que va a hacer ese factor es empezar a apagar el efecto de la inhibición de las poblaciones neuronales. Es decir, la inhibición primero va a estar funcionando de manera normal cuando el epsilon vale 0, va a estar asociado aquí con un valor 1 y cierto peso por parte de la población inhibitoria, y conforme el epsilon aumenta, este término va a empezar a hacerse cada vez más pequeños, y lo que vamos a hacer es apagar el efecto de la población inhibitoria. Esta es una versión simplificada de lo que sucede cuando, de hecho, cuando suceden crisis epilépticas, porque cuando suceden crisis epilépticas, la inhibición está apagada y eso permite una sobreexcitación de las poblaciones de neuronas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, y estamos asumiendo que ese epsilon pues, es como si inyectáramos una droga que hace justamente eso, que apaga la inhibición. Entonces, por eso este modelo se llama un modelo con desinhibición cortical, porque estás apagando el efecto de la inhibición. ¿Y ese parámetro uno lo controla o...? Aquí nosotros lo vamos a controlar para ver cuál es la dinámica del sistema, y después motivaremos la parte fraccionaria. Ahorita estamos, digamos, en un modelo básico de interacción de neuronas, y lo que vamos a hacer es apagar la población inhibitoria para ver cuál es la dinámica del sistema. Entonces, bueno, lo que sucede es un tipo de bifurcación básico en este tipo de sistemas planares, que es una bifurcación de Hopf supercrítica, que implica que cuando el epsilon es muy, muy pequeño, cuando no tenemos este efecto de la droga, cuando la excitación y la inhibición están trabajando de manera normal, tenemos la existencia de dos estados de equilibrio que podemos asociar como estado saludable de actividad, que sería como nuestro funcionamiento normal, ¿no? Conforme el epsilon aumenta, es decir, estamos agregando más droga, estamos empezando a apagar el efecto de la inhibición, tenemos una transición, y lo que sucede es que estos puntos de equilibrio pierden su estabilidad y aparece un ciclo límite que produce oscilaciones, pero en términos sencillos hay una transición de un estado saludable a una oscilación de las actividades, y posteriormente de esa transición, cuando el epsilon no es suficientemente grande, pues hay la aparición de nuevos puntos de equilibrio que están hiperexcitados. Entonces, en términos de la actividad de la población, esta actividad de ambas poblaciones neuronales pues está sobreexcitada, y podemos asociarlo como un estado patológico de actividad neuronal. Entonces, aumentas el epsilon, quiere decir, inyectas esta droga y tienes una transición de baja actividad neuronal transicionada a un estado patológico de alta actividad, que es similar justo a lo que sucede durante crisis epilépticas. Entonces, eso se puede resumir en un diagrama de bifurcación. Conforme tú aumentas el epsilon, pues pierdes la estabilidad del punto de equilibrio, aparece una bifurcación de Hopf, que es la aparición de un ciclo límite, que es estable, y posteriormente pues queda un estado de alta actividad. Entonces, en el ejemplo 0 tenemos una transición, que es una transición pues sencilla del sistema, pero que estamos asociando con estados adecuados o no adecuados de actividad neuronal. Entonces, ese va a ser nuestro ejemplo base del tipo de experimentos numéricos que podemos hacer con un sistema de juguete, ¿no? Que está describiendo de forma muy sencilla, a manera general, una transición en la actividad de las poblaciones neuronales. Bueno, pero entonces, ahora vamos a motivar por qué vamos a integrar la modelación, pero con orden fraccionario, para tratar de entender esta misma transición, pero con otro enfoque de modelación, con un enfoque fraccionario. Entonces, brevemente lo vamos a motivar. La derivada de orden fraccionario. En 1675, Leibniz utilizó la notación que conocemos como la notación de Leibniz en una publicación,
el marqués de L'Hopital le cuestionó qué sucedería si en vez de n entero tomáramos un n igual a un medio, por ejemplo, a lo que 20 años después Leibniz concluyó que eso conduciría a una paradoja de la cual algún día serán extraídas consecuencias útiles. Posteriormente tenemos pues trabajo de Euler, como lo puse aquí en la gráfica anterior, también pues hay trabajo de Abel, de Liouville, Caputo, Fourier, distintos matemáticas que fueron trabajando pues, en las definiciones y en las propiedades de las derivadas de orden fraccionario. Entonces, aquí establecemos la definición de Caputo porque hay varios tipos de derivadas fraccionarias de una función. Aquí se ponen las características que le estamos pidiendo a la función. Estamos pidiendo que f y f' sean integrables en cualquier subintervalo del intervalo a infinito. El punto A va a ser como el punto inicial donde vamos a empezar a tomar la información temporal y vamos a definir a la derivada fraccionaria de Caputo de la función f de orden alfa, con alfa entre 0 y 1, con límite inferior a, como, en este caso, la vamos a definir como un 1 entre gamma de 1 menos alfa, donde gamma es la función gamma, que es la extensión de la función factorial, que aquí está definida explícitamente, de la integral de a t de f', de la derivada de la función, entre t menos tau a la alfa de tau. Ahora, si analizamos bien esta definición, lo que tenemos aquí es que a la derivada de f la estamos pesando con una ley de potencia conveniente. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar esta información desde el tiempo inicial A hasta el tiempo donde nos encontremos. Esta definición también la podrías poner de forma adecuada como una convolución. Y bueno, sabemos que en la convolución, pues lo que estamos haciendo es pesando dos funciones. Entonces vamos a pesar a la primera derivada con una función peso, y la información la vamos a recopilar desde el tiempo inicial A. Esto implica que esa definición 2, pues es una definición no local temporalmente. Es decir, para la derivada de Caputo, le interesa la información no solamente en el instante, sino le interesa la información de lo que sucedió en la primera derivada desde el tiempo inicial A. Y para ejemplificar mejor esto, en caso de que no hayan visto antes las derivadas de orden fraccionario, estoy aquí graficando lo que sería pues el kernel de esta función, pensándolo como una convolución conveniente, que sería, bueno, 1 sobre t menos tau a la alfa, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cerca del tiempo t, conforme el alfa se acerca más a 1, eso se vuelve local en el tiempo t. Es decir, tenemos el peso de ese kernel muy localizado en el tiempo t igual a 5, ¿no? En este caso. Conforme el alfa disminuye, que es el orden de la derivada, vas a ponerle más peso a los tiempos anteriores. Entonces, de ahí viene la noción de que la derivada de Caputo pues va a ser una derivada, es un operador no local temporalmente. Entonces, intuitivamente, entre el alfa esté más cercano a 1, pues de hecho tiendes a la derivada ordinaria que conocemos de primer orden y tienes información local temporalmente. Conforme el alfa tiende a 0, te interesa más lo que pasó en la primera derivada, pero desde el tiempo A. Le estás poniendo más peso a esa información de la derivada desde el tiempo A. Entonces, bueno, si uno entiende esta definición, dice, bueno, pues eso implica que estás incluyendo fenómenos de memoria en tu sistema una vez que cambias a esta derivada, porque pues estás poniéndole peso a la información de la primera derivada, pero en tiempos pues anteriores, no localmente. Entonces, bueno, esto es también algo que se puede pensar como pues, un efecto de memoria, un índice de memoria. Por lo menos la comunidad matemática así lo toma. Si te vas a la comunidad biológica, no es claro eso, tienes que tú justificar por qué tendría que ser así, ¿no? Entonces, resulta que en el 2013 se presentaron
trabajos donde establecían que el uso de estos modelos de orden fraccionario eran adecuados para la descripción de fenómenos como aquellos en materiales que tienen memoria, para ese tipo de fenómenos de memoria, ¿no? También se hizo el match con algunos fenómenos, por ejemplo, de psicología, que tenían que recordar, pues, palabras, y se hizo ahí la modelación mediante modelos de orden fraccionario. Y bueno, esto sugirió, pues, que efectivamente la derivada fraccionaria actuaba como un índice de memoria del sistema. No hay digamos, una interpretación aceptada de manera formal de esta definición de la derivada fraccionaria como índice de memoria, pero algunas de las posibles interpretaciones que algunos de nosotros trabajamos son que actúa como tal, como un índice de memoria del sistema que estás tú analizando. Disculpa, Rocío. Hay el tipo de información que se tiene para comparar con un modelo matemático. ¿Son datos que provienen de un laboratorio, de experimentos, Aquí sí. o de encuestas? O... Aquí sí relacionaron con datos de laboratorio en términos de materiales y en términos de encuestas, justamente, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Sí, porque conocer la actividad cerebral, pues directamente a veces es muy difícil. Exacto. Entonces, de hecho, por eso va a ser uno de mis ejemplos para tratar de hacer justamente eso. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, dado que el interés aquí es un sistema biológico, pues entonces no es adecuado nada más agarrar, desde mi perspectiva, agarrar el modelo de orden entero y cambiarle a un operador de orden fraccionario, porque entonces estás perdiendo la información biológica que te llevó al desarrollo de dicho modelo. Entonces, lo que hice aquí fue darme a la tarea de motivar por qué habría de ser adecuado incorporar una derivada de orden fraccionario en el modelo de Wilson y Cohen, en el básico que les enseñé. Entonces, esto se hace modificando las interacciones que tenemos de las poblaciones neuronales. Entonces, supongamos que tenemos determinada por la variable B sub j la proporción de células de neuronas que están teniendo potenciales de acción en el tiempo t más tau. Esta proporción de células la vamos a escribir como un f, que es como la función de respuesta que les mencioné anteriormente, que era una función de tipo sigmoide que agarraba toda la información de las interacciones neuronales y determinaba si era muy grande la interacción o era muy pequeña. Esta función de respuesta que está siendo aplicada a la excitación promedio de las poblaciones neuronales. Entonces, yo estoy agarrando la base de hecho, como se deriva el modelo de Wilson y Cohen, solo que voy a generalizar las funciones que están describiendo Wilson y Cohen para poder tener posibilidad de obtener un modelo de orden fraccionario que tenga significado biológico con incorporación del término de la memoria. Entonces, propongo acá la función de respuesta que está dada, pues básicamente son operadores integrales fraccionarios de forma adecuada. De hecho, esta es la definición de la derivada de Riemann-Liouville, pero lo importante viene en este punto de aquí. Aquí estamos fijando sobre la actividad, la excitación promedio de la población neuronal. En el modelo de Wilson y Cohen original, lo que hacen es considerar una combinación lineal de las excitaciones de la actividad excitatoria e inhibitoria, y lo que hacen es ponerle un peso que va a ser local en el tiempo. Van a asumir que esa información de la excitación promedio es pues lo que sucede justamente en el tiempo t. Entonces ellos incorporan aquí un peso que es una función que decrece muy rápidamente de forma exponencial. Entonces aquí la modificación que se hizo fue generalizar esa función de peso y ponerle una ley de potencia, para que esa ley de potencia te dijera que no vas a tomar la información local temporalmente,
de la población excitatoria inhibitoria, sino que vas a tomar la información desde el tiempo inicial T0 con un peso de tipo potencia, que es de hecho similar a lo que viene en la definición de Wilson y Cohn. Entonces, dando esa modificación al modelo original y haciendo ahí manipulaciones adecuadas con esos operadores, que bueno, si necesitan la referencia, les puedo dar la referencia, pero entonces, haciendo esas manipulaciones, uno puede derivar que efectivamente puedes obtener una versión fraccionaria del modelo de Wilson y Cohn original, donde no hicimos un cambio de operador, nada más del orden entero a orden fraccionario, sino que justificamos biológicamente por qué tiene sentido que incorpores aquí ese operador no local temporal, considerando que ahora en nuestras variables de actividad sináptica promedio estamos pesando la información de lo que sucedió en tiempos anteriores con una ley de potencia. Entonces, eso fue para tener esta justificación biológica del cambio de modelo al fraccionario y para que también fuera consistente con la interpretación de índice de memoria, pero en este formalismo. Bueno, entonces la motivación ya está. La primera pregunta era, bueno, en ese modelo que les presenté de juguete, que teníamos una transición de un estado saludable a un estado patológico, ¿cómo afecta este índice de memoria si pues consideramos el modelo fraccionario? Con la desventaja de que, como comentó el profesor, no tenemos hasta el momento una manera directa de relacionar ese índice de memoria en una población neuronal, ¿no? Pero en términos matemáticos interesaba ver pues cuál era esa transición. Entonces consideramos exactamente el mismo ejemplo del ejemplo 0, solo que ahora con un operador de orden fraccionario. Aquí está f, es una función sigmoide como en el ejemplo base, ¿no? Y resulta que en los modelos fraccionarios hay una noción de estabilidad más amplia que los modelos de orden entero. Si recordamos en los sistemas, por ejemplo, lineales de orden entero, coeficientes constantes, tenemos muy claro que si sacamos los eigenvalores asociados a nuestra matriz de nuestro sistema de coeficientes constantes y determinamos que los eigenvalores tienen parte real menor que 0, pues tenemos de manera automática la estabilidad asintótica de la solución trivial, ¿no? Bueno, resulta que si tú consideras el sistema de orden fraccionario, resulta que esa región de estabilidad que está marcada, en este caso como parte real de eigenvalores menor que 0, se va haciendo cada vez más amplia. Y eso depende del orden alfa que estás tú considerando. Entonces, se tienen criterios similares a estos de orden entero, como el de Hurwitz, para determinar las condiciones cuando tienes la estabilidad de tus puntos de equilibrio, de la solución trivial específicamente. Y entonces lo que hice, creo que ahí me faltó una gráfica, pero lo que hice fue numéricamente, pues saqué los puntos de equilibrio, sabía que cuando teníamos orden enteros teníamos transición, ¿no? Teníamos estado saludable, transición y estado patológico. Hicimos numéricamente simulaciones para ver qué sucedía en el orden fraccionario, con el modelo de orden fraccionario, y el resultado de ese análisis está en este diagrama, que es un diagrama que tiene al índice de desinhibición, que es el parámetro epsilon, que está diciendo que estamos aumentando la droga que hace que la inhibición no trabaje bien, y el parámetro alfa, que es el orden fraccionario. Entonces, lo que tenemos es que si nos vamos a alfa igual a 1, pues es la dinámica que les presenté anteriormente. En azul marca un estado de equilibrio, pero saludable, o sea, bajo, un estado bajo de actividad neuronal. En naranja marca una transición, que es la aparición de un ciclo límite, y el rojo es el estado patológico. Si tú empiezas a bajar el orden alfa, pues resulta que ese estado saludable empieza a hacerse cada vez más amplio. Después tienes aquí igual oscilaciones y este sería tu estado patológico.
Pero con un orden alfa suficientemente bajo, pues resulta que vas a transicionar directamente del estado saludable al estado patológico. Y este va a ser aún más robusto a ese cambio que tienes en tu parámetro épsilon. Es decir, alfa igual a 0.99 es muy cercano a 1, es la transición que les mencioné anteriormente. Con un épsilon suficientemente pequeño, empiezas a transicionar hacia un estado patológico, ¿no? Que es lo que sucede aquí. Esto es lo que sucede con un alfa igual a 0.6. Con ese mismo épsilon que anteriormente tenías esa transición empezada, aquí sigues en el estado saludable. Aumentas el épsilon y tardas mucho más en empezar a transicionar. Eventualmente te vas al estado patológico. Si consideras un alfa igual a 0.1, pues resulta que estás batallando mucho más en transicionar hacia un estado patológico. Y de hecho, cuando transicionas, lo haces con una razón más lenta. Parece que te vas a puntos más bajos de equilibrio, pero no, los puntos de equilibrio son lo mismo, pero la razón con la que tiendes hacia ellos es más lenta, ¿no? Que en el orden entero. Esa penúltima, esta fue el área verde, ¿no? Que habías puesto. Esta de aquí realmente tenemos biestabilidad, eso no lo dije, pero con condiciones iniciales adecuadas te puedes quedar en el estado saludable y de lo contrario te vas a ir al estado patológico. Pero aquí en estos dos estás transicionando al estado patológico, pero lo haces con una razón más lenta. Tiendes más lentamente hacia ese estado. Entonces, Oye, Roger, pero o sea, este parámetro alfa, que es el orden fraccionario, eso uno no lo controla, ¿no? Como que eso debe ser parte del modelo. Los datos se lo dan, pues. Exacto, pero el punto es de que aquí no tenemos datos, ¿no? Esto es un modelo, es un modelo de juguete sobre esta transición artificial de una corteza normal a una corteza disinhibida, ¿no? Entonces, en esa transición numérica, computacional, vemos que exactamente ese alfa te está dando la posibilidad de que te quedes en un estado saludable, aunque estés siendo afectado con esta droga falsa, o transiciones más rápidamente al estado patológico. Entonces, eso es lo que dice el modelo in silico, ¿no? Es el modelo o experimentación in silico. Pero viene la pregunta, ¿esto cómo puedo saber que sí es cierto, no? Porque aquí una hipótesis biológica sería, bueno, si tienes más tendencia a tener ese problema, por ejemplo, la epilepsia, relacionado con el significado del épsilon, eso implicaría que no estás recordando bien la información, que tu índice de memoria es muy bajo, o sea que tu alfa está muy cercano a 1. Entonces ahí tú puedes hacer una propuesta de lo que implica este modelo, pero el problema principal es que no lo puedes relacionar con datos hasta el momento, ¿no? Con esa propuesta. Pero entonces alfa puede depender de cada individuo. Podría ser, podría ser que un alfa muy bajo es para individuos que no tienen ese tipo de problemas, ¿no? Como de crisis, que tienen un estado como más pues, adecuado de interacción. O podría ser que un alfa pues, más alto es para otro tipo de personas que son más, que tienen más tendencia a desarrollar estos problemas, ¿no? Pero no lo sabemos. Y el problema principal es eso, que no puedes compararlo con datos para tratar de ver cuál es el alfa, ¿no? Para algo tan complicado como es la población, la actividad de la población neuronal. Entonces, bueno, esto fue un resultado pues teórico, motivado biológicamente, pero al final de cuentas teórico, ¿no? Tiene motivación para el índice de memoria, pero no puedes aún relacionar con experimentos pues clínicos, ¿no? Con grabaciones experimentales. Entonces, bueno, esa fue más o menos la conclusión. El orden fraccionario hace más robusta la actividad neuronal ante un desbalance entre excitación e inhibición cortical.
Sin embargo, con ese planteamiento aún no se puede relacionar ni cualitativa ni cuantitativamente el modelo fraccionario con datos experimentales, que es lo que nos gustaría hacer para la validación pues, del índice de memoria y del modelo fraccionario. Entonces, por ese motivo es que les presento el ejemplo 2, que fue un ejemplo más enfocado a tener una relación directa con pues, grabaciones o con experimentos de actividad neuronal. Entonces, este ejemplo 2 habla de la histéresis neuronal. La histéresis es un fenómeno donde tenemos un cambio en un estímulo externo, podríamos pensar en un parámetro, y dependiendo del orden en el que está realizando ese cambio en el parámetro, pues resulta que tú puedes estar en un estado estable o en otro estado estable. Este tipo de fenómeno es lo que sucede, por ejemplo, en estos de que controlan la temperatura, ¿no? Que si la temperatura está arriba o abajo de cierto valor, se prenden. ¿Estos qué? Termostatos. Ajá, termostatos, se prenden. Pero para poderse apagar, necesitas un cambio mucho más marcado que cuando se prendió, ¿no? Tiene que bajar mucho más o subir mucho más para que se pueda apagar. Entonces, eso es un ejemplo de un fenómeno de histéresis. Y la histéresis pues ha sido propuesto como un mecanismo biológico que está relacionado con procesos de percepción visual y percepción auditoria, auditiva. En particular, yo les voy a mencionar un experimento que está aquí, bueno, documentado, que son efectos de histéresis, en estereopsis y rivalidad binocular, que ahorita les voy a explicar qué es. Y aquí cabe mencionar que uno de los autores de este experimento, de este artículo, es Wilson, que de hecho es de los fundadores del modelo de Wilson y Thorne, porque a él le interesó mucho entender la histéresis neuronal debido a la importancia en el procesamiento de información, ¿no? Bueno, entonces ese experimento consiste en lo siguiente. Tenemos a sujetos y a estos sujetos se les pone monoculares. O sea, cada ojo tiene un monocular y en los monoculares tienes rejillas de este estilo, rejillas que tienen estas bueno, estas marcas, ¿no? Estas marcas en cada rejilla. Y si tú empiezas a inclinar las rejillas y aumentar el ángulo de disparidad entre ambas rejillas, tu cerebro va a procesar esa información. Si el ángulo de disparidad no es muy grande, tu cerebro va a procesarlo como algo que está chueco, ¿no? Como rejillas chuecas. Si el ángulo es algo como aquí, ¿no? Eso es algo que se llama una imagen inclinada. Ese es un fenómeno llamado percepción estereoscópica. Tu cerebro lo procesa como nada más una rejilla, pero está inclinada. Si tu ángulo de disparidad aumenta, mucho más, entonces tu cerebro lo que empieza a hacer es cambiar entre una imagen y otra. Entonces tiene, digamos, primero la rejilla que está doblada así y luego la rejilla que está doblada así. Y eso es lo que tú estás visualizando. Entonces eso es algo que se llama rivalidad binocular. Entonces, dependiendo del parámetro que determine el ángulo de disparidad entre estas dos rejillas, puedes percibir una única rejilla inclinada o un intercambio entre ambas imágenes, ¿no? Entonces, en este artículo que les comenté, pues hicieron ahí una medición de esa transición entre un estado y otro, pensando que tienes dos estados de equilibrio, y esa transición la midieron con respecto al ángulo de disparidad de las imágenes. Hicieron esto con distintas condiciones experimentales, con distintos contrastes, con distinta rapidez en la que se presentaban las imágenes y bueno, encontraron que pues había una dependencia
con respecto a la razón en la que se encontraban las imágenes con este cambio de estado de percepción, ¿no? También hay evidencia también de que esta información que estamos nosotros observando en este experimento está basado únicamente no en movimientos oculares, sino a nivel de procesamiento de la información, a nivel neuronal, ¿no? También hay una justificación que dice que este fenómeno no es un fenómeno, digamos, de movimiento ocular, sino es un fenómeno de percepción, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que me interesa. Y aquí lo que me interesó fue que hay una situación que ellos también consideraron, que era lo que llamaban el experimento a bloques, donde lo que hacían es que les presentaban las imágenes de este conjunto de imágenes que estaban incrementando el ángulo de disparidad entre ellos, pero lo hacían en orden, digamos, directo, o sea, digamos, hacia un lado y hacia otro, sin descansar. Y lo hicieron sin descansar para explorar lo que era la adaptación del sujeto al experimento. Entonces, si repetía muchas veces ese experimento, ellos querían ver cómo se comportaba esa transición. Pero repetir muchas veces el experimento me dio lugar a pensar que estamos pensando de memoria, ¿no? No es lo mismo que hagas una vez el experimento y descanses 5 minutos a que lo hagas de manera continua. Entonces, desde la perspectiva de modelación, esto me sonó como un efecto de memoria, y el efecto de memoria era justamente disminuir esa razón de transición, ¿no? Entonces, con el efecto de memoria, había un cambio en el parámetro que escogías para la transición de una imagen a otra, ¿no? Si estabas en las rejillas inclinadas o en la rivalidad binocular, ¿no? Entonces, por esa razón, a pesar de que esta información, pues era información, pues, digamos, era información cuantitativa respecto a un parámetro, pero aquí nos está dando información cualitativa respecto al efecto de la memoria en el fenómeno. Entonces, eso, pues, sentí que era interesante, y por esa razón aquí se propone estudiar un modelo de orden fraccionario sencillo, que es el de Wilson y Korn, para evaluar la consistencia del orden fraccionario con el resultado que estamos viendo aquí experimental, ¿no? Porque esto sí es algo que, por lo menos cuantitativamente, puedes ver si refleja o no lo que está pasando experimentalmente. Entonces, bueno, se propuso el mismo modelo, el modelo de Wilson y Cohen fraccionario. Hay modelos más específicos para esta transición de percepción visual. De hecho, son modelos desarrollados por Wilson, pero como estamos empezando a ver si esto refleja o no la actividad que estamos observando en el experimento, pues se agarró el modelo más sencillo, ¿no? Que es el que tenemos aquí de Wilson y Cohen. Entonces, si uno intenta linealizar y ver cómo se comporta la solución conforme aumenta un parámetro P, que es el parámetro del impulso externo, pues resulta que no tiene suficiente información. Estás obteniendo aquí un ejemplo sencillo de lo que es una histéresis. Conforme aumentas P, piensa que estás aumentando, estás cambiando el punto de equilibrio que tú estás agarrando, o sea que eventualmente un P muy grande hace que saltes hacia el otro punto de equilibrio. Esa es la transición que tenemos en histéresis. Entonces, este análisis se hace en el modelo fraccionario con distintos órdenes, y por lo menos aquí observamos pues, que no hay un cambio significativo, parece tener el mismo efecto, ¿no? Debido a eso, pues una linealización directa no te da información en sí sobre el efecto del orden fraccionario en este fenómeno. Entonces, lo que se propuso es simplificar la función de respuesta. En vez de agarrar una función de tipo sigmoide, se tomó un límite y se tomó una función de tipo Heaviside, una función que va a ser 0 o va a ser 1. Eso transforma el sistema
a un sistema de orden fraccionario, pero es un sistema lineal y no homogéneo, porque nada más hace ceros o unos, dependiendo si estás arriba del umbral sináptico o estás abajo. Acá estoy dando las condiciones para las cuales ese término no homogéneo va a estar prendido o apagado, pero básicamente es algo que está prendido o apagando dependiendo del parámetro P y de tus interacción de las poblaciones. ¿Y se puede demostrar que hay soluciones de estas ecuaciones? Sí, Okay. aquí están las soluciones de las Okay. ecuaciones. Estos sistemas pues son bien entendidos, los sistemas lineales no homogéneos, en este caso es incluso coeficientes constantes, y las soluciones se pueden escribir en forma, bueno, en términos de las funciones de Mittag-Leffler, que son generalizaciones de la función exponencial, que está aquí definida, y básicamente puedes hacer algo tipo variación de parámetros, tipo lo que hacemos en los sistemas de orden entero, no homogéneos, para resolverlos. Entonces, justamente por eso fue que se propuso esa función de tipo Heaviside, porque había soluciones explícitas, ¿no? Y con esas soluciones explícitas era cuestión de proponer una función de impulso externo adecuado para poder recuperar la información sobre la transición de estados. Entonces se propuso una función de impulso externo periódica, lineal a trozos, y pues uno puede ir formando las soluciones a trozos, la solución del sistema fraccionario a trozos, ¿no? Entonces eso es lo que se hizo. Estas soluciones están restringidas a la activación y desactivación del umbral sináptico con el que estamos nosotros tomando como base. Entonces, con esa información, pues uno puede graficar las soluciones que vamos formando conforme cambiamos el impulso externo, y ahí puede uno empezar a relacionar pues las características de la solución con el efecto del orden fraccionario. Y lo más relevante de esto es que podemos ir formando esos lazos de histéresis en el sistema fraccionario, y más aún, como hay soluciones explícitas, podemos hacer un análogo de la información que tienen en el modelo experimental, en el experimento de percepción visual, que eso es justo lo que hago aquí. Aquí estoy tratando de hacer un símil con lo que se hizo en la situación experimental, donde cambiaban de razón en la que se presentaba el estímulo externo y cómo ellos veían que la adaptación hacía que se bajara el cambio en el parámetro que provocaba el lazo de histéresis. Entonces yo hice algo aquí similar, pero hice aquí un análisis de qué pasaba conforme el orden fraccionario era disminuido. Y lo que se encontró aquí es que con un orden fraccionario suficientemente bajo, pasa justo lo que pasa experimentalmente. Disminuye la diferencia entre el parámetro que determina el lazo de histéresis de la misma manera. Es decir, esto de aquí se escribió específicamente para tener una manera de comparar de forma cualitativa con un resultado experimental, y lo que estamos obteniendo es una consistencia en el efecto de la adaptación con lo que está haciendo el modelo de orden fraccionario. Entonces, específicamente para eso se hizo. Esa consistencia únicamente se da con órdenes fraccionarios suficientemente bajos. Es decir, el modelo fraccionario puede replicar este experimento únicamente con órdenes suficientemente bajos. Puedes ver que esa adaptación sí está bajando, o esa memoria sí está bajando esta diferencia en el parámetro que produce el lazo de histéresis. Entonces, esto, bueno, fue algo interesante, ¿no? Hay algunas pues, cosas que están ahí detrás respecto a que no necesariamente vas a poder tener todos los efectos de
del orden fraccionario en las histéresis con las soluciones que les presenté, porque ese es un caso simplificado. Analíticamente se podía resolver y se podían hacer muchas cosas, pero está basado en suposiciones respecto al efecto del cambio del parámetro en el sistema biológico. Entonces, hubo otras soluciones que se tuvieron que hacer numéricamente y se obtuvo que el orden fraccionario podía hacer que la histéresis se eliminara para la población de tipo inhibitoria, lo cual también fue consistente con los datos del experimento que les mencioné. Entonces, bueno, aquí lo más importante es que cualitativamente sí se pudo reflejar las cosas que observamos en algunas de las condiciones experimentales en las tareas de percepción visual. Entonces, sí, el orden fraccionario sí pudo hacer lo que estábamos observando que sucedía en el experimento con la adaptación del sujeto cuando veía el experimento repetidas veces, ¿no? Bueno, numéricamente, pues se pueden hacer otros análisis. Ya no tenemos la limitación de que tomamos la función de Heaviside, se puede tomar otro tipo de función de respuesta para generalizar pues, el efecto y obtuvimos pues, resultados consistentes respecto a que el orden fraccionario está disminuyendo ese lazo de histéresis, que es consistente justamente con la parte experimental. Bueno. Entonces, con eso concluyo. La conclusión sería que el orden fraccionario pues, puede afectar un papel muy importante en la dinámica de la actividad neuronal. El efecto del índice de memoria pues, depende específicamente sobre el fenómeno que estás tratando de describir, cómo va a estar relacionado, puede ser con los mismos parámetros del modelo, y hay una evidencia de un efecto no lineal del orden fraccionario, que depende también, de hecho, de la razón en que se presenta el estímulo externo en la actividad neuronal. Entonces, realmente hay una pues, dinámica muy compleja de lo que está haciendo el orden fraccionario para la descripción de estos modelos. Y encontramos pues, consistencias cualitativas del modelo de Wilson-Cowan fraccionario con estos resultados experimentales de tareas de percepción visual. Entonces, eso sería lo que quería comentarles. Realmente mi interés principal es en la propagación espaciotemporal de actividad, porque de esa información también tenemos resultados experimentales, mediciones, pero bueno, eso es algo a seguir de mi parte, porque realmente ha sido para mí un proceso el entender estos modelos, tratar de relacionarlos con la parte biológica. Y bueno, también otras cosas que hago, estamos trabajando ahorita con el posgrado en la línea de física y matemáticas en medicina en SFEM, y ahí estamos haciendo modelación de efecto de radiación ionizante en cultivos celulares. Esos son modelos de orden entero, y aquí hay un ejemplo de trabajo de Fernando, que de hecho ganó el segundo lugar en el concurso de carteles del Congreso Nacional hace unas semanas. Entonces, bueno, también lo puse como... o sea, también hay otros fenómenos que me interesan, pero estos en orden entero es adecuado. Y bueno, pues les agradezco la atención. Le agradecemos a la doctora. ¿Preguntas? ¿Dudas o comentarios? Buenas tardes, Laura. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Joel, sí. Con respecto a los modelos fraccionarios, bueno, un comentario primero es que me gustó mucho la motivación de decir que la derivada fraccionaria utilizar las condiciones iniciales con respecto al modelo. Es la primera vez que escucho eso porque muchas personas solamente reemplazan la derivada normal por la derivada fraccionaria y miran qué pasa, que es por lo que ahorita tiene tan mala, ¿cómo se llama? Tan mala fama los modelos fraccionarios. Bueno, el cálculo fraccionario tiene ese problema, pero se ve que está muy bien, ¿cómo se llama? Fundamentado. Por otro lado, me gustaría como que me dijeras
o sea, ustedes construyen la solución, ¿cierto? O sea, yo ya conozco muy bien cómo se construyen las soluciones en términos generales, pero Ujú. ustedes no sé si dicen de qué tipo es la solución, si es, ustedes no, o sea, solamente están haciendo, bueno, no entendí muy bien al final qué tipo de Ajá, solución es. ajá. Es que realmente ahí lo que hice fue algo que es algo común en estos modelos de Wilson y Cohn. Realmente aquí siempre tienes una función de tipo sigmoide o alguna modificación de ella, ¿no? Una tangente hiperbólica o alguna función, pues una función de respuesta que cumpla ciertas características biológicas. Y Ajá, bueno, hay mucho trabajo donde lo que hacen es tomar el límite y tomar una función lineal a trozos para simplificar toda la parte analítica. sí, Entonces, eso es lo que yo hice. Aquí tomé una función de Heaviside y si consideras una función de Heaviside, pues el sistema se vuelve un sistema lineal, es ajá, coeficientes constantes, pero no homogéneo, ¿no? No ujú, homogéneo. Y entonces esa no homogeneidad está determinada realmente por la solución misma, o sea, está como recursivamente en términos de la solución. Solo que tú puedes ir formando la solución a trocitos porque ya tienes, perdón, en fórmula explícita la solución. es La, verdad. sol- la solución está aquí, ¿no? Y entonces lo que se hace es, bueno, se agarra una condición inicial adecuada, por ejemplo, 0, entonces la solución empieza en 0. Eso te lleva a que tú sepas cuándo vas a aprender el término no homogéneo y vas a empezar a construir la solución basándote en eso. Entonces, Entiendo. ajá, entonces ahí fue una manipulación conveniente de la solución junto con una propuesta de el impulso externo que iba a hacer que se prendiera o activara esa función de Heaviside. Ya, ya. Hay otra conclusión que, bueno, tal vez tú dijiste era que el orden tendría que ser pequeño. Eso quiere decir más o menos que el peso que le estás dando correspondiendo con los impulsos o lo que estás queriendo, si hay ¿cómo se llama? Reciprocidad, ¿cierto? Lo dijiste como por... Uh-huh. Bueno, acá lo que obtenemos es que en este modelo con la simplificación de Heaviside para tener la solución analítica, eso fue nada más para analíticamente poder manipular las soluciones, tenemos que orden bajo, orden de alfa bajo, te permite que repliques los resultados experimentales. Ya. Aquí me está saliendo algo que todavía no sé si es un efecto del uso de una función Heaviside. Me está saliendo que alfas suficientemente altos no tienen esta característica. Sin embargo, cuando hago la simulación numérica usando la función sigmoide, obtengo que el orden fraccionario sí está siempre disminuyendo. Entonces, lo que me parece es que este efecto que observé en órdenes grandes no se debía a que el modelo no esté reflejando bien, sino se debía a la hipótesis de usar una función de respuesta lineal a trozos. Entonces creo que no debería haber problemas respecto a que sí está haciendo el orden fraccionario, está replicando la información experimental, pero bueno, eso es algo que todavía estoy ahí tratando de detallar. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante, de verdad. ¿Más preguntas o comentarios? Adelante, Eduardo. Una pregunta simple. ¿Cuáles son las soluciones del sistema no linealizado cuando alfa es igual a 0? Cuando alfa es igual a 0, suelen usar nada más la solución. O sea, alfa igual a 0 es la solución. Y, ajá, ¿Cómo son? ah, No, ese es el linealizado. Eso es una matriz rara. El no linealizado. pues Esa es la U. es que queda en, O sea, no han resuelto ese problema. es 0 y o sea, ajá, cuando el alfa igual a 0, la verdad es que para ese trabajo
no lo considere. Para otros trabajos, sí he usado alfa igual a 0 para la propagación de pulsos. Pero aquí, ¿cómo se? Quería ver cómo se veía. Ok. Aquí nada más, bueno, si agarras la función Heaviside, nada más va a ser 0 y 1. No, en no linealizado. O sea, con la sigmoide. Con la sigmoide, pues te queda aquí recursivamente. Personalmente. Pues no lo han hecho. Aquí no, en ese no. Ujú. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿No? Le agradecemos mucho a Rocío por aquí la jefa del departamento manda. Muchas gracias. Bueno, pues yo pensé que este iba a ser el último coloquio, pero parece que